Buenas tardes a todos los integrantes de la SUNAT. Mi nombre es Yuridia Aurora Aguilar Díez. Soy registrador público de la Oficina Registral de Tarapoto. Esta tarde voy a compartir con ustedes el tema que he planteado sobre que la inscripción por renuncia del derecho de propiedad no va de la mano con el artículo 968 del Código Civil. Quiero dejar en claro que estoy de acuerdo con esta figura, que es bastante práctica para el usuario. Sin embargo, el planteamiento de mi propuesta es cómo se llegó a esa figura. Paso a continuar con la presentación. El tema que propongo es la extinción por renuncia al derecho de propiedad, que no va de la mano con el artículo 968 del Código Civil. Esta propuesta la baso básicamente en el precedente de observancia obligatorio aprobado en el 109º Pleno en sesión ordinaria de modalidad presencial realizada los días 28 y 29 de agosto del año 2013. Este precedente de observancia, ¿qué establece? Establece que es inscribible la cancelación de la inscripción del derecho de propiedad sobre todo el predio y por consiguiente su desinmatriculación por la renuncia del titular registral, siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Este precedente ha sido adoptado en base a dos resoluciones, la 096 del 2007 y la 329 del 2013. ¿Qué establece? Un ejemplo. Yo, propietario de un predio rústico denominado Las Palmas, inscrito en Tarapoto, deseo renunciar a mi derecho de propiedad. ¿Por qué? Diversos motivos. Por ejemplo, uno que he visto que es por una duplicidad compatible, ¿no? Duplicidad compatible idéntica. Tengo la necesidad y la urgencia de renunciar a mi derecho de propiedad de la partida menos antigua para continuar solamente con la partida de mayor antigüedad abierta al tráfico jurídico y proceder con los actos que yo crea conveniente. Esta figura procede siempre y cuando no exista, por ejemplo, afectación a terceros. Es decir, si existiera una hipoteca inscrita vigente, no procedería. Si existiera un embargo vigente, tampoco procedería. E incluso un título pendiente de inscripción de transferencia, contrato comprobado o corroborado, tampoco procedería. ¿Por qué? Porque existiría una afectación a terceros. Básicamente, eso es lo que establece este precedente de observancia obligatorio. Ahora, las resoluciones que antes había mencionado, la 96 del 2007 y la 329 del año 2013, básicamente establecen que es posible tener como causal de extinción de la propiedad la renuncia, porque el ordenamiento jurídico peruano no lo prohíbe, y si no lo prohíbe, entonces lo admite. En esta situación es lo que yo debato, o lo que es el tema que yo propongo. Cuestiono, no es que cuestione, sino que señalo para mí que la forma como se dio origen a la figura de la renuncia por propiedad no es la correcta, toda vez que está orientado a una figura de números apertus. ¿Qué quiere decir la figura del número apertus? Queda en cada una de las partes que intervienen en un contrato el de establecer, modificar, crear o variar cualquier derecho en mérito a su en mérito a sus intereses. Es decir, el Estado peruano no ingresa, no establece ninguna causal adicional. Son las partes quienes intervienen. Ahora, esta figura, yo les indico, a mí me parece bastante práctica, dinámica y simpática para el propietario, porque es bastante rápida en cuanto al tiempo. Solamente tengo que ir ante un notario, llevar mi minuta, se eleva escritura pública, renunciando a mi derecho de propiedad y por ende a una desinmatriculación del predio. Distinto es a que yo me vaya a un procedimiento administrativo regulado por lo que es, por ejemplo, la duplicidad de partidas, que existe un tiempo para una publicación, es un procedimiento que demanda tiempo en el fondo. Lo más práctico y más rápido sería ir al notario, que duraría un par de días o una semana, a lo mucho. Ahora,
Recordemos que las causales sobre la extinción de propiedad las encontramos en el artículo 968 del Código Civil, las mismas que son solamente 4. Establece la primera, por ejemplo, es la adquisición del bien por otra persona. Yo, propietario, yo decido transferir mi bien hacia otra persona, en cuyo caso, para mí se extingue la propiedad, pero nace para otra persona, ya sea a través de una compraventa, una donación, un anticipo de legítima, entre otras formas de transferencia. La segunda es la destrucción o pérdida del bien. En esta situación es una calidad, una cualidad tal vez del bien por el cual se pierde. Estaba revisando y encontré una noticia del año 2019, el año pasado en octubre, en el cual, por ejemplo, por una falla geológica en el caserío del Diamante Bajo, en Alto Amazonas, un sector de uso de viviendas, cuyo estaba destinado a uso de viviendas, se vio afectado por una falla geológica y todo ese sector se hundió. Entonces hizo inhabitable esa área, se perdió el predio, se destruyó por la falla geológica, es por un tema externo. El tercer supuesto es la expropiación. Es una figura que establece que el Estado peruano priva del derecho de propiedad a un individuo pagando su justo precio por el inmueble, ¿no? Por un tema de necesidad pública, utilidad pública o interés social. Son dos motivos. Y la cuarta y última causal es el abandono del bien durante 20 años, en cuyo caso, pasados los 20 años, esa propiedad pasa a ser titular propietario el Estado peruano. Ahora, uno, ¿por qué abandona un predio por más de 20 años? Por un tema de desinterés, por un tema de conflicto social, se me ocurre tal vez, entre otras situaciones. Pero ya el abandono por más de 20 años y no hacer el uso, disfrute ni disposición del bien, quiere decir que estamos ante una causal de la extinción del derecho de propiedad. Entonces, como vemos, el artículo 968 del Código Civil no establece de forma expresa la renuncia como causal de la extinción de la propiedad. Aquí es donde viene mi propuesta o viene el tema que yo planteo a debatir. No estamos ante una figura de un número apertus, sino a un número clausus. Es decir, el artículo material de exposición precisa cuáles son las causales de extinción, no dejando a criterio de las partes, por ejemplo, de los intervinientes, otros supuestos a crear. Este es el monopolio que tiene el Estado. El Estado, a través del legislador, establece cuáles van a ser las premisas por las cuales se plantea la extinción de la propiedad. No queda libre albedrío de las partes no acuerdan generar diferentes causales. Ese es, para mí, el punto de debate. Estamos entre el artículo 968, desde mi punto de vista, sería numerus clausus, teniendo en cuenta también la relación del artículo 881 del Código Civil, que establece que son derechos reales los regulados en este libro y en otras leyes. Las causales de extinción de la propiedad se encuentran regulados en el Código Civil. No hay una norma especial adicional en las cuales se haya indicado leyes, hablando una modificación, ampliación de este artículo. De aquí que viene la cuestión a determinar si es posible que el Tribunal Registral, mediante un precedente de observancia obligatorio, puede ampliar o modificar el artículo 968 del Código Civil. Por una coherencia de la estructura normativa peruana no es posible, conforme también va de la mano con el artículo 1 del título preliminar del Código Civil, que establece la ley se deroga solo por otra ley. En general también establece que la derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley
y la anterior, o cuando en la materia de esta es íntegramente regulada por aquella, por la derogación de una ley, no recobra la vigencia la ley, la que ella se hubiera derogado. Entonces, no sería factible, desde mi punto de vista, que exista una nueva causal, a pesar de que el Código Civil, el artículo materia de debate, no regula expresamente la causal de renuncia, no estaría dando con ello pie a que se amplíe estas causales. Simplemente son 4 y esas 4 se deben enmarcar y debemos dirigirnos con esas 4 causales. Ahora, yo planteo una sugerencia. La SUNAR debe presentar una iniciativa legislativa, es decir, un proyecto de ley, con la finalidad de ampliar los supuestos regulados en el artículo 968 del Código Civil, con la finalidad que sea considerado como una causa de extinción de propiedad la renuncia. Eso es toda mi exposición. Muchas gracias por la atención. Con eso termino mi intervención. Buenas tardes.